La evidencia de los medicamentos hipolipemiantes en los últimos años nos ha demostrado que cada vez más bajo el LDL probablemente es mayor beneficio para los pacientes. Si tengo un evento recurrente después de un infarto, mi objetivo clínico es tratar de bajar al máximo los niveles de LDL. La Asociación Americana de Endocrinología plantea que en estos pacientes que son considerados de riesgo extremo, la meta de colesterol LDL debe ser menor de 55. Los estudios clínicos con terapias inyectables como los inhibidores de PCSK9, en los cuales se obtuvo niveles cercanos a 30, estos medicamentos lograron seguridad y de reducción de desenlaces mucho mayores en los pacientes que tenían la terapia estándar con estatinas y con ezetimibe. Por lo tanto, creo que abre una ventana importante de oportunidad para la intensificación de la terapia en todos los pacientes que tienen recurrencia, con todos los fármacos disponibles como estatinas, ezetimibe o como los inhibidores de PCSK9. ¿Cuál es la indicación de los inhibidores de PCSK9 y cuál es su impacto a nivel cardiovascular? Las guías más recientes nos sugieren que en los pacientes de enfermedad cardiovascular ya establecida o con riesgo cardiovascular alto o muy alto, debemos buscar una meta de colesterol LDL, idealmente con estatinas de alta intensidad, esto es atorvastatina en dosis de 40 u 80 miligramos o rosuvastatina en dosis de 20 o 40 miligramos. Si los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o muy alto riesgo no llegan a una meta de 55 miligramos por decilitro de colesterol LDL, la siguiente etapa es adicionar ezetimibe a la estatina en dosis máxima tolerada. Y si aún así persisten por fuera de metas, por encima de 55 miligramos por decilitro, en ese momento consideramos la opción de un inhibidor de PCSK9. Estos medicamentos han demostrado ser muy eficaces, no solamente en la reducción del colesterol LDL, llevando a los pacientes a niveles de 20 o 30 miligramos por decilitro o menos, sino que además han demostrado ser capaces de reducir las complicaciones cardiovasculares. La gran ventaja de los inhibidores de PCSK9 es que en general son medicamentos muy seguros con pocos efectos adversos. Pudiéramos dividirlo en dos grupos. Uno, los efectos adversos propios de la administración del medicamento. Normalmente puede haber reacciones alérgicas en el sitio de la inyección y eso sí es estadísticamente más común en los pacientes que reciben el medicamento, y también pueden presentarse, por ejemplo, alteraciones similares a cuadros gripales o algo de artralgias en general. Y otro son los efectos adversos que pudieran verse asociados a la reducción tan marcada del colesterol LDL. En ese caso, los estudios, digamos a mediano plazo, porque no tenemos estudios de seguridad a muy largo plazo, ¿qué ocurre cuando tenemos durante 5, 10 o 15 años los pacientes con niveles de LDL de 15 o 20 miligramos por decilitro? Pero en estos estudios a corto y a mediano plazo sí se ha demostrado que incluso tener niveles por debajo de 15 miligramos con el evolocumab o por debajo de 20 miligramos por decilitro con evolocumab no se han asociado con mayor riesgo de complicaciones de ningún tipo. Se ha visto numéricamente un mayor incremento en la ocurrencia de cataratas, pero no ha sido una diferencia estadísticamente significativa. Y el gran temor que se le tenía a bajar mucho los niveles de LDL era un incremento en la tasa de ACV hemorrágico, la cual tampoco ha sido demostrada que ocurra con mayor frecuencia en los pacientes que reciben inhibidores de PCSK9. O sea que en general podemos decir que estos medicamentos son muy bien tolerados y son muy seguros. En general, las estatinas no tienen muchos efectos adversos. Sin embargo, en los registros de vida real se ha documentado que entre un 7 a un 29% de los pacientes pueden desarrollar síntomas musculares asociados a las estatinas. Esto ha demostrado también que puede llevar a un abandono en el tratamiento a 2 años de hasta el 75%. Para hacer la identificación de estos efectos adversos se han propuesto scores como el score índice de mialgias por estatinas, en el cual clasifica a los pacientes de poca probabilidad, posibles y probables, y basados en estos uno puede hacer el diagnóstico de este tipo de efectos adversos. En cuanto al seguimiento, se ha sugerido por las sociedades hacer seguimiento con niveles de CPK. Cuando uno mide los niveles de CPK en el paciente que tiene mialgias y están por debajo de 4 veces el límite superior, se recomienda suspender la estatina, hacer un periodo de washout de 2 semanas y reiniciar otra estatina a una dosis baja y ver cómo tolera el paciente.
Por el contrario, si los niveles de CPK están entre 4 a 10 veces el valor normal, se sugiere hacer el mismo proceso. Sin embargo, el tiempo de espera para el washout sería de 6 semanas. Y ya por encima de 10 veces su valor normal o que el paciente haya presentado una rhabdomiolisis, hay dos opciones. La primera opción es si el paciente los niveles de CPK regresan al nivel normal, se pudiese intentar una segunda estatina, pero esto se sugiere que sea mejor supervisado por un especialista. Desde hace varios años sabemos que las lipoproteínas ricas en triglicéridos que están identificadas en el colesterol no HDL aumentan los eventos cardiovasculares y las posibilidades de tener desenlaces cardiovasculares adversos. Por eso hay estudios hoy en día en los que conocemos que aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular y que tienen triglicéridos por encima de 135 miligramos por decilitro se van a beneficiar de tratarse con omega 3 2 gramos cada 12 horas. Cuando hablamos de prevención primaria, ya el escenario se vuelve más controversial y las recomendaciones mundiales hablan de que los triglicéridos por encima de 500 se deberían tratar para evitar complicaciones secundarias a estos. Por debajo de este valor no tenemos un consenso establecido para tratamiento de la hipertrigliceridemia e inicialmente se recomienda dar tratamiento con cambios de estilo de vida. Yo diría que las estatinas son el pasado y el presente de la dislipidemia y su tratamiento en este momento. Igual el ezetimibe también es el presente de lo que estamos haciendo, y los inhibidores de PCSK9 ya hacen parte de nuestra realidad. Pero el futuro vienen también nuevas terapias que no tenemos todavía disponibles en Colombia, pero que seguramente muy próximamente las vamos a tener. Quiero hablarles de dos medicamentos en particular. Uno, el ácido bempedoico, y dos, el inclisiran. El ácido bempedoico es una molécula que actúa un paso antes de lo que actúan las estatinas normalmente en la síntesis del colesterol, bloqueando la ATP citratoliasa. Y esta ATP citratoliasa, que es la que convierte el citrato en acetil-CoA, no está expresada normalmente en las células musculares, solamente en el hepatocito y algo en las células renales, lo cual permite que este medicamento, el ácido bempedoico, no se asocie con efectos adversos a nivel muscular, como puede ocurrir en algunas ocasiones con las estatinas. Este medicamento está aprobado desde el año 2020 en Estados Unidos y en Europa y se recomienda en pacientes que tienen intolerancia a las estatinas o que necesitan potenciar el efecto de las estatinas para lograr una mayor reducción del colesterol LDL. En segundo lugar tenemos el inclisiran. Recordemos que la PCSK9 es esa proteína que al expresarse y se une con el complejo del LDL, con el receptor de LDL, al formar ese trinomio, hace que ese receptor al interiorizarse se destruya y no se pueda volver a expresar nuevamente en la membrana celular. Por eso los inhibidores de PCSK9 lo que hacen es bloquear esa PCSK9, esa proteína, para que no se una al binomio de LDL y receptor de LDL. El inclisiran funciona por un mecanismo diferente. Lo que hace es que actúa bloqueando y destruyendo el RNA mensajero que va a llevar a la síntesis de la PCSK9. Entonces, mientras que con los inhibidores de PCSK9 lo que hacemos es bloquear la PCSK9 que ya está sintetizada, con el inclisiran lo que hacemos es impedir que se haga la síntesis de PCSK9. Nuevamente, este medicamento tampoco está disponible en nuestro país, pero muy próximamente seguramente lo vamos a tener.